Sí es importante que se aclaren los puntos para lo que es la evaluación. Igual, si alguien de repente ha entrado un poco tarde al aula virtual, Elizabeth con gusto les va a brindar la información. Bien, para dar inicio a nuestra quinta sesión, el tema que nos toca el día de hoy es primeros auxilios en quemaduras, intoxicaciones, envenenamiento. Bien, bien. Para desarrollar los puntos para el día de hoy será la definición, ¿ya? De quemadura. En forma general vamos a ver no solamente la definición, sino también los grados de quemadura que existen, ¿ya? Y cómo así se van a también evaluar la extensión de las quemaduras a través de un método que nosotros utilizamos. Los primeros auxilios, ¿ya? Para este tipo de accidentes. La definición de intoxicación y envenenamiento, igual también para ello. Vamos a revisar los primeros auxilios para este tipo de incidente y finalmente vamos a ver las conclusiones en la cual nosotros vamos a desarrollar una especie de resumen de todo lo que hemos visto el día de hoy. Bien, aquí les he traído siempre que iniciamos la sesión una imagen, un video. En esta ocasión les he traído un video que habla acerca de lo que es las quemaduras, ¿ya? Un momento. Este video es un video de aquí de Perú, desarrollado por el hospital por un instituto, ya de repente en otros países también cuentan con un instituto especializado en la atención del niño, ya nosotros igual aquí también tenemos nuestro Instituto Nacional de Salud del Niño, contamos con dos aquí en Lima. Ellos han desarrollado este video más que todo como una campaña preventiva para evitar este tipo de accidentes por quemadura. Vamos a observarlo. Jugar en casa no siempre es seguro. No es tu culpa. Tú solo eres un niño. Mira lo que tienes a tu alrededor. Un segundo puede cambiar la vida y el futuro de tu hijo. No más niños quemados. El agua hirviendo acaba con la diversión de tus hijos. Bueno, este es un spot publicitario para prevenir las quemaduras. Jugar en casa. Como ustedes notan, y como lo mencionó el presentador de este video, es que la culpa no es en este caso del niño, ¿no? Pero ya lamentablemente por las acciones que se pudieron prevenir en casa, ya nuestro niño se convirtió en una víctima. Entonces, va a estar frente a unas lesiones llamadas quemaduras. Y lo que se debe ahora, en caso de este video, es identificar ahora qué tipo de quemaduras es la que tiene esta víctima, ¿no? Bien, para poder definir lo que es este término, ¿ya? Hace referencia a que son lesiones ocasionadas por algún agente. En el video que ustedes observaron, ¿no? ¿Qué tipo de agente es el que causó, ¿no? La quemadura en el niño? Nosotros tenemos los agentes físicos, los químicos y los eléctricos. Estos agentes son causantes, ¿ya? De las quemaduras, no solamente en los niños, sino también en cualquier etapa de vida, ¿no? Pero la más clásica, ¿no? Lamentablemente, es esa la que vimos hace un momento, ¿no? Lesiones por quemadura en caso de niños por un agente físico, ¿no? En este caso, ha sido el líquido caliente, ¿no? Mamá estaba preparando los alimentos y estuvo
muy al alcance del niño, una olla, ¿no? Entonces, el agente para ese caso es un agente físico, ¿no? El que produjo la lesión de la quemadura en el paciente. Existen también los agentes químicos que pueden darse por ácidos o sustancias alcalinas, o los agentes eléctricos que se dan a través de las descargas eléctricas, radiación, ¿ya? Y se habla de una quemadura grave, ¿no? Cuando esta compromete, ¿ya? La vida de la víctima, ¿ya? Y bueno, obviamente, porque va a poner en peligro la vida del paciente, necesita una atención médica de inmediato. Bien, entre, para hablar acerca de las quemaduras tenemos que valorar la gravedad. Para ello, nosotros tenemos que tomar en cuenta, eh, en caso de saber qué tan grave es la quemadura a la cual se enfrenta este paciente, es toda quemadura de grado 3, ya se habla de un mal pronóstico, ¿ya? Para la recuperación de la víctima. ¿De qué hablamos también acerca de una gravedad en caso de las quemaduras? Si es que presentara quemaduras de segundo grado, ya con una superficie afectada mayor al 10% en caso de los adultos, y en caso de niños y ancianos el 5%, la gravedad también va a ser mayor, ¿no? Y va a tener una, un mal pronóstico o una recuperación muy larga, ¿ya? En caso de que presentara ya una afectación del 50-60% de toda la superficie del cuerpo, en caso de primer grado, también se habla acerca de una gravedad de quemadura en el paciente, ¿no? Si el paciente está frente, ¿no? A de repente quemaduras por inhalación, ¿ya? Eso también puede acarrear problemas al momento de que, como inhala la víctima, de repente está frente a un incendio, ¿no? E inhala todo ese humo, esta persona puede presentar lesiones internas, ¿ya? Sobre todo pulmonares, y esta luego puede que acarree también un problema al momento de pronosticar, no va a ser favorable, ¿ya? Otra valoración que nosotros realizamos es que si la localización de las quemaduras se dan en lugares nobles, como por ejemplo la zona inguinal, la zona de donde hay pliegues, ¿ya? Como las axilas, cuello, ¿no? O las partes sensibles también como la cara, cráneo. Esto también es una valoración que nosotros realizamos para hacer notar que las quemaduras son graves. Em, y si hablamos ya acerca de las quemaduras según su profundidad, nosotros contamos con 3 tipos de quemaduras: quemadura de primer grado, segundo y tercero, ¿ya? Entonces, cada una de ellas va a tener una característica importante para poder identificarlas. En caso de la quemadura de primer grado, se va a dar afectando la capa superficial de la piel. En este caso sería la epidermis. Recordando las partes de la piel, ¿no? Nosotros contamos en forma general con 3 capas importantes, que es la epidermis, la dermis y la hipodermis o el tejido subcutáneo. Entonces, esas 3 capas, ¿ya? De acuerdo a ellas es que vamos a seleccionar la profundidad de la afectación, ¿no? En caso de lesión por quemadura. Entonces, si hablamos acerca de una quemadura de primer grado, va a lesionar la primera capa superficial de la piel, que es la epidermis. ¿Cómo se va a observar? ¿Qué es lo que ustedes van a ver al momento de valorar si es una quemadura de qué tipo? En caso del primer grado, vamos a ver un enrojecimiento de la piel. Puede presentar piel seca, dolor intenso de tipo ardor, inflamación moderada y gran sensibilidad en el lugar de la lesión. ¿Cuál es la quemadura clásica de primer grado? Pues cuando nos dirigimos
a espacios como la playa, la piscina, ¿no? Y vamos expuestos con la ropa de baño nada más, pero sin uso de protector solar, ¿no? Y quieren llegar al famoso bronceado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa piel? Pues si no hay tanta exposición, ¿no? Van a tener solo una lesión que se va a observar como rojiza, ¿no? La piel. Entonces, esa lesión que se ve enrojecida, ¿no? En la superficie de la piel, en este caso la epidermis, estamos hablando de una quemadura de primer grado, ¿ya? Entonces, así, ¿no? Podemos identificar, no como si fuera una quemadura solar, una quemadura de primer grado. Solo afecta la primera capa de la piel, que es la epidermis. ¿Ven? Enrojecimiento. Y como es superficial, de todas maneras va a causar dolor. De repente algunos de ustedes han sufrido, ¿no? Algún tipo de quemadura solar, ¿no? Y esto sí causa dolor porque es superficial nada más. ¿Ya? Obviamente va a causar resequedad, ¿no? Entonces, ella, hasta ahí, es muy fácil de identificar. Vamos a la siguiente clasificación según su profundidad. Tenemos la quemadura de segundo grado. En caso de la quemadura de segundo grado, se va a llevar a cabo la lesión en la capa intermedia de la piel. En este caso, tenemos la segunda capa, que sería la dermis, ¿ya? En esta vamos a observar, ya que se van a presentar ampollas, ¿no? Obviamente, por ser todavía el tejido intermedio, va a presentarse dolor intenso entre los días 10 y 21 y inflamación en la zona donde fue afectada por quemadura de este grado, ¿no? De segundo. Entonces, si observamos la imagen, ¿no? Hay una afectación, obviamente, de la primera capa de la piel, que es la epidermis, y esta sobrepasa hacia la dermis. Ahora, ¿qué es lo que se va a observar? Ustedes también habrán notado, no sé si alguno ha tenido este lamentable accidente de quemadura, pero si presentara ampollas, ya estamos hablando inclusive ya de un segundo grado. Hemos pasado a lesionar no solo la primera, sino hemos llegado a la segunda capa de la piel, ¿ya? Para poder observar aquí, disculpen, ya hay un error de tipeo, ya, por favor, aquí se hagan la observación en la diapositiva número 9. Aquí debe decir quemadura de tercer grado, ya, disculpen. En esta quemadura de tercer grado, ya, está comprometido ya la última capa, que es la hipodermis, ya, la última capa de la piel. En este caso va a comprometer de repente, puede pasar, como tendones, nervios, puede lesionar los vasos sanguíneos, músculo, ¿ya? Inclusive puede llegar a lesionar el hueso. Entonces, inclusive puede lesionar el hipodermis y hasta pasar hacia el hueso. Ahora, cuando se da ese tipo de lesiones que son de tercer grado, ¿ya? Aquí el paciente de repente no va a sentir dolor, ¿ya? Aquí no va a haber dolor. ¿Por qué? Porque aquí se han lesionado justo estas partes, la cual hacen que el paciente sienta sensibilidad. Entonces se van a lesionar nervios, ¿ya? Y al lesionarse estos nervios, el paciente ni siquiera va a sentir la molestia. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más es característico de una quemadura de tercer grado? Es que la piel ya se va a formar en los bordes como carbonizado, ya carbonizado, va a estar tan seco que se va a sentir como acartonada la lesión alrededor de la quemadura, ¿ya? Entonces, aquí les he traído
una imagen de una fotografía donde un niño ha sido víctima de una quemadura de tercer grado. Aquí hay una mezcla de quemaduras en general, ¿no? Yo tengo aquí, por ejemplo, quemaduras de tercer grado en la parte de la cabeza y la parte occipital y posterior del cuello, ¿ya? Tengo lesiones de segundo grado en la parte anterior, parte pectoral y abdominal, lateral izquierdo, ¿ya? Inclusive aquí ya hay en el brazo, tiene ya pérdida de toda la epidermis, ¿ya? Y de la dermis. Entonces, ese tipo de lesiones tienen que ser obviamente atendidas en un centro especializado para poder curar, ¿ya? Para poder curar. Lo que nosotros vamos a hacer es realizar los primeros auxilios, pero este tipo de pacientes, ya en general, así como se ve la imagen, este niño tiene un mal pronóstico porque tiene casi toda la superficie de la piel, ¿no? Y del cuerpo casi lesionado. Y recuerden, habíamos hablado de que de qué se habla cuando hablamos de quemaduras graves, ¿no? Si se da, por ejemplo, en zonas de pliegue, miren, la quemadura ha cogido la parte de la axila, cuello, cabeza, cara. Aquí de repente esto es muy grave, ¿no? Y por la extensión parece que tiene mal pronóstico. Entonces, en caso de la clasificación según su extensión, nosotros tenemos una regla para poder saber qué tanto porcentaje ha sido afectado, ¿no? El cuerpo del paciente por quemaduras. Nosotros tenemos una regla que se llama la regla de los 9 o también llamada la regla de Wallace. Esta regla de Wallace se encarga de valorar la extensión de una quemadura, ¿ya? De una forma más sencilla para poder conocer cuánto está afectado, ¿ya? La superficie de la piel, ¿ya? Del cuerpo de nuestra víctima. Entonces, para poder saber, nosotros vamos a considerar, y aquí les he traído una imagen, en caso de la cara, nosotros consideramos un porcentaje de 9. Del cuello, 9%. De la parte del tórax, ya tórax, el 9%. En caso de la parte abdominal, y ahí está sombreado, por favor, por color, ¿no? Va a tener un porcentaje de 9. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, ¿no? Esta víctima ha sufrido quemadura ya de la parte del pecho y de la barriga, ya pecho y la barriga o el abdomen, solamente de esas zonas, ya, nosotros vamos a notar en la historia clínica o de repente si estamos en la calle y estamos frente a estas víctimas por quemaduras y viene los bomberos a recoger a esta víctima, ya, a llevarla a un hospital, de repente nosotros ya podemos ir reportando, ya, que esta víctima es un adulto, aproximadamente de 30 años, varón, que ha sido afectado en un 18%, ¿ya? De la superficie por quemadura. De esa manera, nosotros por porcentaje podemos dar, ¿ya? Una, una, un resultado de, de porcentaje de quemadura que ha obtenido esta persona por el accidente que ha tenido, ¿ya? Entonces, ¿qué otra observación nosotros tenemos? En caso, por ejemplo, de los miembros inferiores, cada miembro inferior se le ha asignado un porcentaje. Por ejemplo, ¿no? En un miembro hablamos del 9% y el otro 9%. Digamos, tiene afectado la parte anterior de toda la pierna con quemadura, hablamos de un 18%, ¿ya? Esto solamente hablando de la parte anterior, ¿ya? Si es de la parte posterior, igual un 9%, un 9%. Imagínense que ustedes van de visita
¿no? A un sauna y no han calculado el calor de la piscina, ¿no? Donde van van a estar. Entonces, sumergen las piernas tranquilamente porque ustedes confían, ¿no? Y sin embargo, está tan caliente que puede producir una quemadura térmica, ¿no? Y afectar los dos miembros. Entonces, esta víctima necesita ser auxiliada y llevada a un hospital. Nos preguntan cuánto de porcentaje de repente ha sido afectado en estas personas. Solamente han colocado las piernas dentro de la piscina. Sería pues un 36%, ¿ya? 9 cada pierna de la cara anterior y 9 de la parte posterior. Esto haciendo una suma, ¿no? Del 33%. En caso de los órganos genitales, ellas tienen un porcentaje del 1%, ¿ya? Al igual que la cara anterior de las manos, ¿ya? Igual tiene un porcentaje de 1%. Ahí sí, de repente puede cambiar la regla, pero solamente es para eso, ¿ya? Para los miembros genitales y también para las manos, ¿ya? Ahí sí tiene un porcentaje de 1. En caso de los brazos, porque son más pequeños, aquí es el 4.5%, ¿ya? Para hacer, ¿por qué se le asigna este decimal? Es porque, bueno, 4.5 pues es la mitad de 9, ¿ya? Por eso es que se le da esa designación de porcentaje. Entonces, 4.5 hace referencia a la cara anterior de todo el brazo, cara anterior de todo el brazo. Si está afectado todo el brazo, ya sería el 9%, ¿ya? Porque es 4.5 adelante, 4.5 atrás del brazo. Entonces, teniendo, ¿no? Esta información, yo puedo dar en promedio a los auxiliadores que se van a llevar a mi víctima al hospital, puedo darles un valor, ¿no? De extensión de quemadura en mi paciente, en mi víctima. Y bueno, en caso de la clasificación ya según el agente causal, habíamos hablado pues que tenemos los agentes causales como eléctricos, radiación, ¿no? En caso de lo que vimos en la primera diapositiva en el video, ya una lesión que se va a dar por el calor y lesiones también que se dan por frío, ¿ya? Entre las lesiones por calor hemos visto que pueden ser los líquidos calientes, ¿no? El fuego, ¿ya? O sólidos calientes también, ¿ya? En caso del frío, las quemaduras se pueden dar por hielo o la nieve. En los eléctricos, ¿no? Nosotros podemos, durante el trabajo, ¿no? En los trabajos industriales estamos de repente expuestos a, a descargas de repente eléctricas. Obviamente, en nuestros hospitales, nosotros también tenemos algunos accesorios electrónicos que pueden producir también lesiones eléctricas, ¿no? El más común es el desfibrilador, ¿no? El desfibrilador, ustedes habrán escuchado de repente no, en las series médicas que cuando hacen la desfibrilación en las emergencias, ya siempre se solicita que el personal debe alejarse al momento de que se haga uso de las paletas del desfibrilador en el pecho de la víctima. ¿Por qué? Porque esta descarga se puede irradiar ya a través del cuerpo del paciente si yo lo toco. Entonces siempre la persona que va a realizar esa desfibrilación pide que los participantes, en este caso el personal de salud, se aleje de la víctima. Y bueno, lo que hace referencia al clima, ¿ya? Los rayos, ¿no? Eso también puede de alguna manera causar una quemadura eléctrica, ¿no? En caso de los que son por radiación, tenemos obviamente el sol, ¿no? Esa es la emisión de esta luz solar sin protección o yo tengo mucho tiempo expuesta al sol, también puede producir una lesión por una quemadura. Los rayos X
si es que la permanencia o la exposición es permanente a estos rayos X, también puede producir algún tipo de quemadura o sustancias radioactivas. En caso ya, hablando de los primeros auxilios, si estamos frente a una quemadura leve, lo que vamos a realizar es, vamos a mojar o refrescar la zona quemada con agua fría, ¿ya? No necesariamente para nosotros exponer esta quemadura con agua debe ser helada, congelada, no. El agua de caño, ya que ustedes utilizan para lavarse las manos eh, de manera normal. Ustedes abren el caño y hacen uso de ese agua. Ya es un agua temperada, no es ni fría, no es ni muy fría, ni muy caliente, ¿ya? Y van a empapar la zona donde se ha producido la lesión, en este caso la quemadura. Yo no voy a friccionar o voy a sobar, ¿ya? Cual sea el término para poder lesionar más esta quemadura, no. Simplemente voy a dejar que caiga a chorro el agua, ¿ya? En esa quemadura. Ahora, después, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cubrir con unas gasas esterilizadas la zona afectada. Pueden ser lo ideal es que sean gasas esterilizadas. De repente en la casa o donde nosotros evidenciamos este accidente, ¿ya? De repente puede ser una tela limpia y lo cubrimos, ¿ya? Y nada más. Y si es posible, si va a estar en la casa nada más la persona, no va a estar expuesta de repente al sol o no va a estar expuesta al polvo, ¿no? Puedo dejarla descubierta simplemente. En estas lesiones por quemaduras leves, no debemos aplicar alguna pomada o ungüento, ¿ya? Sino así nada más las dejamos estas lesiones. No vamos a, si presentara, por ejemplo, esas quemaduras ampollas, ¿ya? No vamos a reventar estas ampollas, ¿ya? Porque si las reventamos, este es como si fuera igual. Hablábamos acerca en la clase pasada de las heridas, ¿no? Si yo rompo alguna de esas ampollas que se han formado aquí en la piel del paciente, lo que se va a producir que es una herida, y si es una herida va a estar expuesta al medio ambiente, y si está expuesta al medio ambiente puede haber un riesgo de infección. Entonces, lo ideal es no reventar esas ampollas que se han producido aquí en la piel. Eso es un líquido normal que se ha acumulado, ¿ya? Y que es parte de ustedes. Entonces, va recuperándose la quemadura, ese líquido se va a reabsorber y va a regresar a su sitio original. Y si ustedes creen conveniente, ya en caso, por ejemplo, de quemaduras de segundo grado, ¿no? Sería lo recomendable trasladar a un centro hospitalario, ya para que esta lesión pueda ser observada, tratada, y si cree el médico conveniente, ya indicará de repente alguna pomada o algún ungüento. Pero ustedes en la casa, colocar algo encima de esta quemadura, o crema o pomadas, no lo hagan, ¿ya? Si ustedes ven, pueden solo hacer esos pasos, y si creen conveniente se traslada a la víctima a un centro hospitalario y ya de repente el tratamiento sea otro, ¿ya? Pero lo que ustedes han hecho está bien. Si nosotros estamos frente a una quemadura grave, ya como esta, donde ustedes ven aquí en la mano, ¿no? Ya se ve inclusive como si estuviera carbonizado ciertas partes de la mano y de la muñeca, ¿no? Aquí de repente ya estoy frente a una quemadura entre segundo, ¿no? Mezclado con quemaduras de tercer grado. Entonces, ¿qué hago en este tipo de lesión? Lo que voy a hacer es igual, voy a exponer esta zona que ha sido quemada con agua. Abro el caño, ya, o el grifo, y dejo que caiga a chorro, ya, en la lesión. Lo que va a hacer es refrescar y limpiar la zona con el agua que va cayendo a gravedad. En este caso, no vamos a retirar la piel muerta de la zona quemada. Ya no es que yo lo veo carbonizado, profesora, lo voy a empezar a sacar con una pinza o no sé, con lo que tengan en casa. No lo hagan, ¿ya? Esto no se retira.
Simplemente lo que ustedes van a hacer en ese momento es solo refrescar la zona ya donde se ha producido la quemadura. Si hay también presencia de ampollas en esta herida grave, quemadura grave, perdón, no se debe reventar, ¿ya? En estos pacientes, si nosotros tuviéramos instrumentos para poder controlar los signos vitales, lo hacemos, ¿ya? Porque estos pacientes que pueden presentar estas quemaduras de tercer grado, a veces pueden llegar al shock. Entonces, antes de que lleguen al shock, sería bueno una evaluación de los signos vitales, ¿ya? Porque el paciente puede variar los signos vitales, puede deprimirse la respiración, no hay pulso, ¿no? Y de repente el estado de conciencia de esta víctima se puede deteriorar, ¿no? Y frente a qué estaríamos, ¿no? Frente de repente a una parada cardiorrespiratoria. En ese caso, a pesar de que se presenten las quemaduras, yo debo iniciar la maniobra de RCP. Al ver que no presenta signos vitales como pulso, respiración o hay deterioro del estado de conciencia, inicio el RCP. En estos pacientes es, de todas maneras, ya como se debe realizar un traslado de inmediato a un centro hospitalario. Si tengo yo este tipo de víctima, no lo puedo llevar a una posta, no lo puedo llevar a un centro de salud de aquí del costadito de mi casa. Ya tengo que llevarlo a un centro especializado donde se pueda tratar este tipo de quemadura. Ya aquí hay mucho riesgo, ya, y un mal pronóstico para el paciente. Entonces, esta persona tiene que ser tratada en un lugar donde realmente puedan atenderlo de manera especializada. Bueno, nosotros, como de repente en otros países, tenemos ciertas costumbres o creencias en cuanto a la atención, en este caso de este tipo de lesiones que son las quemaduras, ¿ya? Em, Aquí, por ejemplo, en mi país es muy común escuchar de repente todavía en algunos hogares decir que para poder curar una quemadura, bueno, podría ser de primero o segundo grado, ¿no? Que son un poco heridas leves, hacer uso del tomate. Ya, lo que hacen aquí es cortar rodajas de tomate y aplicar en la quemadura. Bien, ¿por qué? Porque dicen que el tomate es fresco, ¿no? Y esto hace que se refresque la quemadura. Lo que buscan es refrescar, porque obviamente la quemadura arde, ¿ya? Entonces ellos quieren refrescar y por eso ponen rodajas de tomate. Ahora, para refrescar, utilizamos por eso chorros de agua, ¿ya? Por eso mismo, porque quema, porque arde, nosotros colocamos, exponemos la lesión de la quemadura a chorro de agua, pero usamos el tomate. Ahora, ¿qué pasa con el tomate? El tomate es una fruta, es un cítrico, y lo que va a hacer es quemar más la lesión, ¿ya? O sea, ya tiene una quemadura y lo que hace el tomate es quemar más, ¿ya? Entonces, no se usa, ¿no? Y aquí vienen, pues, los famosos métodos caseros, ¿ya? Que a veces, que no se deben utilizar, perdón, que no se deben utilizar. Entonces, ¿qué no hacer en caso de una quemadura? No aplicar pomadas, antisépticos, ya menos con colorantes. Nosotros tenemos antisépticos, habrán escuchado la yodopovidona. Yodopovidona es un antiséptico que, si ustedes observan, es como un color naranja, naranja muy fuerte. Yo podría decir que hasta naranja marrón, ¿no? Es un medio color marrón anaranjado. Si yo coloco este tipo de antiséptico en una quemadura, lo que yo hago es desaparecer la quemadura porque no lo voy a ver, porque lo va a teñir y no voy a poder tratar la lesión. ¿Ya? Entonces, ¿y qué más? Puede producir más todavía quemadura en la lesión. ¿Ya? Ningún remedio casero. Ya habíamos hablado que nada de rodaja de tomate, de papa. ¿Qué otro remedio?
he escuchado aquí es la pasta dental, ¿ya? También lo utilizan algunas personas para tratar la quemadura, no lo hagan, ¿ya? Ningún remedio casero. Ya saben que el más efectivo, ¿ya? Para poder disminuir las molestias más que todo, ¿ya? Y el calor que se está dando justo ahí en la piel del paciente, porque es el calor que afecta la piel del paciente, eso es lo que causa el dolor, ¿ya? Entonces, dolor y va a empezar a quemar más, se va a extender más la quemadura. Entonces, lo que queremos es reducir la extensión y el dolor en el paciente. No colocar ya en la lesión hielo o agua helada, porque ya sabemos que el hielo y el agua helada pueden quemar más todavía la quemadura, ¿ya? Si el paciente estuviera con su ropa, ¿ya? Y está expuesto a quemadura, no vamos a tratar de retirar la ropa, ¿ya? Si es que ustedes evidencian, el paciente se quema y la ropa, obviamente por ser un material medio sintético, también se va a pegar a la piel del paciente. Entonces ustedes, no, a mí me dijeron que yo tengo que observar la quemadura. Agarro, retiro la ropa del paciente. Lo que voy a hacer es desgarrar ya la piel de la víctima. Entonces, vean, si ustedes ven que esa ropa no se puede retirar por la quemadura, prácticamente esa ropa se pegó a la piel de la víctima, no traten de despegarlo, ¿ya? No lo saquen. Simplemente lo que van a hacer es trasladar a la víctima con la ropa ya pegada, porque no se puede sacar, y ya en el hospital van a poder retirarlo. Nosotros no lo hacemos como primeros auxilios, ¿ya? No vamos a ver, ay, así, por ejemplo, ¿no? Tienen una quemadura de la mano, ¿no? Y al momento que ustedes tienen que proteger la zona de la quemadura, ya no vamos a vendar o vamos a tapar ya los dedos juntos. Si ustedes juntan, estos 4 dedos están quemados y junto los 4 dedos, y bueno, lo voy a vendar y ahora sí lo voy a trasladar porque tengo que trasladarlo a un hospital. Llega al hospital, sacan el vendaje y estos 4 dedos están pegados. Ahora saquen, sepárenlos ahora. No se van a poder, porque con el calor, estos 4 dedos, ¿ya? Lo que han hecho es unirse y volverse en uno solo. Ahora despéguenlo. Esto es todo un trabajo para poder despegar, porque al paciente, si ustedes lo van a despegar, le va a doler intensamente. Entonces, a este paciente en el hospital no le van a, bueno, señora, ahora lo voy a empezar a abrir. No, a esta persona como el dolor es tan intenso, lo que van a hacer es, tienen que ir a sala de operaciones y lo van a tener que dormir para poder separar esos 4 dedos, porque despierto no lo va a lograr, el dolor es muy intenso. ¿Qué otra cosa no debemos realizar? Ah, bien, esto sí para todo el tipo de quemaduras que presentaran ampollas, no se revientan, no se pinchan las ampollas, ¿ya? Ya que estas contienen un líquido que protege la zona de una posible infección. Entonces, ese líquido que está en la parte interna de esa ampolla es parte de ustedes, ya saben, entonces esta se va a reabsorber, no la reventamos, ¿ya? Si de repente el paciente tiene una quemadura grande y extensa y se producen ampollas gigantes, ¿ya? Ustedes no lo van a reventar, no lo van a pinchar. Ese paciente se tiene que trasladar igual a un centro hospitalario y en el hospital, en el servicio de quemados, ellos ya lo pincharán o lo reventarán, pero lo hacen ellos, nosotros no. Primeros auxilios no hace eso, ¿ya? Ellos ya van a saber qué hacer con esas ampollas porque ellos van a realizar cualquier tipo de curación o tratamiento en sala de operaciones, donde se guarda la limpieza y la esterilidad. Nosotros en la casa o en la calle, menos en la calle, ya es un lugar limpio, estéril, ¿ya? Bien, otra de las recomendaciones, cosas que no debemos hacer en caso de quemaduras, es que a la víctima con quemaduras nunca se les deja solos. ¿Por qué? Porque estos pacientes aparentemente en un momento pueden estar despiertos, pero pueden desmayarse
deteriorarse la conciencia y puede perder o disminuirse los signos vitales, que es lo más importante, y puede entrar en shock, ¿no? Y inclusive hasta en una parada cardíaca. Entonces nosotros a la víctima nunca se le deja sola. Si pasara todos esos eventos que mencioné, iniciamos RCP. Entonces no podemos dejar a la víctima. Tenemos que estar siempre pendientes hasta que venga la ayuda y se traslade a este paciente. Pero hasta ese momento yo la acompaño, porque puede ser que se complique más aún esa quemadura, ¿no? Llegando a una parada cardíaca respiratoria. Y bueno, el transporte del centro hospitalario no debe demorar. Si yo evidencio, ¿no?, que las quemaduras son graves, entonces yo llamo automáticamente al servicio de emergencia médica. Puedo llamar a los bomberos. En este caso sería ideal los bomberos, ¿no?, para ese tipo de quemadura. Bien, aquí también les he traído para que se entienda más o menos acerca de los primeros auxilios en caso de quemaduras, eh, un video de atención. Voy a reproducir este video y por favor es para poder conocer los primeros auxilios en caso de quemaduras, ¿ya? Espero que las galletas estén listas. ¡Ah! Ahora hablemos de quemaduras. Hablando en general, hay 3 grados que son más frecuentes: primero, segundo y tercer grado de quemaduras, las de tercer grado siendo las más graves y potencialmente mortales. Las quemaduras de primer grado se caracterizan por ser una quemadura superficial que es normalmente roja y dolorosa. La quemadura de segundo grado se convierte luego en una ampolla, mientras que la quemadura de tercer grado es una quemadura de todo el grosor, que a veces incluso carboniza hasta el hueso. La forma en que tratamos las quemaduras es exactamente la misma: alejarlas de la fuente de la quemadura, A; B, enfriar la quemadura con agua; y C, cubrir la quemadura con apósito estéril seco siempre que sea posible, y llevar al paciente o la víctima al hospital. Cuanto mayor es la quemadura, obviamente mayor la complicación. Esta es una quemadura de gran tamaño y podemos ver ampollas. Algunas explotaron y otras no. La forma en que tratamos una quemadura de segundo grado en este caso es enfriando la quemadura, que vamos a mostrar en un momento. La quemadura de tercer grado será exactamente igual, pero realmente necesitamos acelerar el traslado de esta persona al hospital. Si tuviera un agente ardiente que causó esa quemadura severa, tenemos que estar pensando en qué más podría estar pasando. Estuvo involucrado en un incendio en el hogar, se asustaron e inhalaron una enorme cantidad de calor. El chamuscado de la nariz, la boca, el hollín en la lengua, significan que podrían haber inhalado esa ráfaga de calor, y ahora vamos a lidiar con alguna hinchazón de las vías respiratorias en un corto plazo. Estarán en un estado de dificultad respiratoria en pocos minutos. Estas son consideraciones en las que tenemos que pensar mientras vemos el manejo general de un paciente quemado. También tenemos que pensar en el hecho que cuanto mayor es la quemadura, de hecho, cuando comienza a cubrir porcentajes del cuerpo, esta persona está perdiendo mucho líquido y también está perdiendo su sistema de calefacción y refrigeración. Así que el hecho de que ya lo hemos enfriado con agua y el hecho de que ya esté mojado probablemente, si tuviéramos que quitar su ropa con agua, significa que también pueden entrar en eventos de hipotermia, y es algo de lo que debemos ser conscientes todo el tiempo mientras estamos tratando al paciente, así como buscar signos de shock: pálido, frío, sudoroso, y podría estar perdiendo el conocimiento. Ahora abordemos el tratamiento de esta quemadura específica, que es de primer y segundo grado. Como dijimos antes, queremos asegurarnos de que revisamos al paciente por cualquier complicación potencialmente mortal: problemas de respiración, disminución del nivel de conciencia. Si eso sucede, vamos a llamar al 911 enseguida. En este caso, ella está bien. Tocó su mano con un objeto caliente, y por eso está restringido solo la parte superior de su mano, en primer y segundo grado. Tiene ampollas grandes, pero no súper grandes, no en el brazo completo. Así que aunque ella va a tener algunas cosas en que pensar aquí, no es algo que pienso que pone en riesgo la vida. De hecho,
En la mayoría de los casos, incluso en quemaduras graves, siempre y cuando no hayan afectado las vías respiratorias, no ponen en riesgo la vida en las primeras 6, 8, 10, 12 horas de la lesión. Son las complicaciones posteriores que comienzan a ocurrir como hipotermia, pérdida de líquidos, etc. Así que en este caso estamos lidiando con el manejo del dolor realmente. El agua fría va a ayudar a anestesiar la piel, va a ayudar a calmar esa área, pero tan pronto como la sacamos del agua va a empezar a doler de nuevo. Así que necesitamos pronto llevar a esta persona al centro médico o mejor aún, a la sala de emergencia donde podrían tener un centro de quemados disponible para tratarla adecuadamente, reducir las posibilidades de infección y ayudar al paciente con el manejo del dolor. Voy a enfriarla debajo del agua, independientemente del grado de quemadura, hasta que los tejidos estén totalmente fríos y la combustión haya terminado. Contrariamente a lo que se podría haber enseñado en el pasado, estamos realmente simplificando esto a un tratamiento. Cubrir después de haber enfriado, con un apósito estéril seco siempre que sea posible, y transportar al paciente a cuidados definitivos. Todavía seguiré evaluando a este paciente para detectar signos de disminución del nivel de conciencia, signos de shock y signos de complicaciones con su respiración. Pero, mayormente, de esto estamos hablando. Mantener la herida limpia, agitarla lo menos posible, no estallar las ampollas y conseguir cuidado definitivo es la idea cuando se trata de quemaduras. Bien, entonces, en caso de las atenciones o primeros auxilios que vamos a realizar para pacientes quemados, ¿ya? Los primeros auxilios son los que hemos visto en el video, ¿ya? Y lo que hemos mencionado. Vamos a refrescar la zona de la quemadura y dependiendo de la extensión que se presente, ¿ya? Vamos a derivar a la víctima. En caso de quemaduras de segundo o tercer grado, yo les recomendaría de que esas personas sí o sí vayan a ser trasladadas a un centro hospitalario, ya para su atención. Entonces, en un primer auxilio, ya vamos a refrescar la zona de quemadura y trasladamos. Si es un gran quemado, ya donde la extensión del cuerpo pues ha sido afectada por la quemadura, ya se recomienda que vaya igual protegida, ya con una sábana limpia, ya, y, y llevarla a un centro hospitalario. ¿Qué pasa con esos pacientes gran quemados donde la extensión es mayor? Estas personas, si escucharon ustedes en el video, ellos del calor, ya, de la quemadura que está expuesta, va a pasar al frío, a la hipotermia, ya, porque recuerden que la quemadura que ha hecho ha afectado, ya, ese órgano de protección que hacía que nosotros, si nos cuidara del calor o del frío. En este caso, ha perdido esa protección el paciente porque ha afectado casi toda la piel. Entonces, la persona, la termorregulación que antes la piel realizaba, ya no la va a hacer. Entonces, la víctima lo que luego puede sentir después de la quemadura, que es el calor, es pasar al otro lado, que es el frío. Entonces, ahí ya también puede ser un shock mi paciente. Entonces tengo que cuidarlo, ya de que no pierda ese calor. Entonces le pongo una tela limpia, una sábana limpia y la traslado, ¿no? A un centro de emergencia. Bien, hablando ya del otro tema, acerca de lo que es intoxicación y envenenamiento, ¿ya? Igual también les he traído un video, en este caso vamos a revisarlo también. Ciertos son tajantes. Cualquier sustancia combinada con lejía se convierte en una mezcla. Ya, este video tiene que ver con la época COVID. ¿Ya se acuerdan que en la época COVID había mucho cuidado con la limpieza del hogar? ¿Ya? Uno iba a visitar ya cuando se empezaron a disminuir los casos de coronavirus y las restricciones para ir a espacios sociales,
¿no? Como centros comerciales o visitar nada más a la familia, había todo un protocolo para poder ingresar, ¿se acuerdan? Hay algunos que tenían una zona para limpiar los zapatos. Había limpieza constante de las manos con alcohol gel, con alcohol de 70 grados, o se lavaban las manos con agua y jabón, ¿no? Algunos se espolvoreaban lejía en el cuerpo, ¿no? Estos fueron algunos de los algunas recomendaciones que se daban en ese momento porque no se sabía cómo era el contagio, ¿no? De esta enfermedad. Entonces, en la época COVID, lo que se dio muchos casos de intoxicaciones en la casa, en el hogar, ¿no? Por estos insumos de limpieza. Entonces, déjenme mostrarles, este es un reportaje corto, nada más de 1 minuto 20, acerca de los materiales o insumos de limpieza que utilizamos de manera indiscriminada, ¿no? Para disminuir supuestamente, pues, esta enfermedad, ¿no? Esta infección de coronavirus. Tajantes, cualquier sustancia combinada con lejía se convierte en una mezcla explosiva. Por una mala manipulación de este producto, el Servicio de Información Toxicológica ha recibido más de 1.800 llamadas durante el confinamiento. Gente que mezcló lejía con vinagre, con alcohol, con lavavajillas, pero sobre todo con amoníaco. Esa mezcla produce vapores de cloramina que son muy tóxicos, que en contacto con nuestras mucosas se convierten en ácido clorhídrico, que es un ácido muy corrosivo. Entre los síntomas, irritación en las mucosas, en los ojos, en la boca, en las vías respiratorias y en la piel. La mayoría de los casos son leves, pero no todos. Problemas graves, problemas respiratorios, disnea, y ante este tipo de situaciones, pues lo que tenemos que hacer es evitar la exposición. ¿Cómo la evitamos? Aireando la habitación y, si es necesario, nos quitamos la ropa y nos damos una ducha. La explicación al aumento de intoxicaciones este mes y el anterior, un 15% más respecto al mismo periodo de 2019, está en el afán de desinfectar el hogar para evitar contagios. Que parece que esa es la obsesión por acabar con el COVID-19, el que está produciendo este mal uso de las sustancias de limpieza. Y recuerda que para matar el virus basta con lejía y agua. La proporción adecuada, una parte de lejía por 5 de agua. Bien. Estos eran pues antes los cuidados que la mayoría, ¿no? Realizábamos. Todos los que trabajábamos en la época COVID para la atención de esos pacientes, teníamos que llegar a nuestros hogares o por último algunos ni siquiera llegaban a sus casas justo para reducir, ¿no? Esta exposición a las familias y para el ingreso, como les mencionaba, hacíamos uso indiscriminado a veces de estas sustancias, ¿no? Entonces, para hablar acerca de intoxicación, ¿ya? Nosotros, ese es un término en general, ¿ya? Pero las intoxicaciones pueden deberse a muchas causas, ¿no? Y por diferentes vías, ¿no? Para desarrollar la definición, habla acerca de una reacción del organismo a la entrada de cualquier sustancia tóxica, esta también llamada o veneno, que puede causar una lesión y no es tan común, pero puede producir también la muerte si es que hay una exposición prolongada a este tóxico. El tóxico, también llamado veneno, ¿no? Nosotros tenemos algunos de estos insumos, ¿no? Profesor, o sea, yo tengo un veneno en mi casa, sí, ¿no? Ya vimos en el video anterior que nosotros contamos con ciertas sustancias, ¿no? Que se utilizan en la mayoría para lo que es la limpieza del hogar, ¿no? Ahora, dependiendo de las proporciones que se deben utilizar, no son tóxicos, ¿ya? Pero si se hace un uso indiscriminado de estas sustancias, se puede producir, ¿no? La intoxicación, ¿ya? En caso de las causas de las intoxicaciones, puede deberse, ¿ya?
a las dosis excesivas de medicamentos o drogas, nosotros tenemos, al momento que consumimos nuestros medicamentos de forma habitual, ¿ya? Nosotros tenemos una dosis indicada por el médico, pero si queremos lograr una intoxicación, ¿ya? O un envenenamiento, lo que se hace, ¿no? En algunas víctimas de repente con algún diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Como depresión, ¿no? O intento de suicidio, toman unas dosis muy altas de estos medicamentos, ¿no? Y pueden producir un envenenamiento en ellos, ¿ya? Entonces, al consumir mucho, ¿ya? De lo que se indica por su médico tratante, puede producir un envenenamiento. En caso de sustancias tóxicas, ¿ya? Que se dejan al alcance de los niños, porque los niños obviamente, ellos no conocen, hay algunos pequeños menores de 2 años que no, pues no saben ni leer qué dirá y no saben si dice cloro o ácido muriático, ellos no lo pueden identificar. Ellos simplemente ven el frasco y como es un líquido, lo pueden consumir. Entonces, estas sustancias, ya sobre todo las sustancias de limpieza, no deben estar al alcance de los niños, ¿ya? ¿Qué otro motivo, no, puede causar una intoxicación? El almacenamiento inapropiado, ya de medicamentos, estas sustancias tóxicas, pueden producir o pueden causar una intoxicación. La utilización inadecuada de insecticidas, plaguicidas, cosméticos o derivados del petróleo, pintura o soluciones para limpieza, estos también pueden producir alguna intoxicación o envenenamiento. Así que, por ejemplo, con los plaguicidas, ya los que tienen de repente algún huertito o viven o están en granjas, ¿no? Y hacen uso de estas plaguicidas, deben estar en una zona alejada, ya, primero de los niños y también tiene que estar en un lugar aireado, lejos del hogar, ya. También algunas de las causas son por inhalación de gases tóxicos, ¿ya? Por eso se dice que los hogares, las casas, las viviendas deben estar siempre alejadas de fábricas, ¿ya? No puede haber, ahí siempre, en el lugar de repente donde ustedes viven, hay zonas industriales que están, o empresas industriales que están alejadas, ¿ya? Eh, Están alejadas, están fuera ya de los espacios donde vive la gente común, ¿no? Entonces, estos espacios deben estar bien alejados de la población. ¿Por qué? Porque estas pueden emanar gases tóxicos. Igual estas empresas cuentan pues con, o deberían contar, ¿no? Con un supervisor encargado de poder degradar estos gases, ¿no? Y que no sean tóxicos, porque para ellos que también trabajan en estas zonas pueden afectar, ¿no? Y a futuro, ¿no? Estar envenenados, ¿no? De poco a poco. Bien, otra de las causas es el consumo de alimentos ya en descomposición o vencidos, ¿ya? Esto también hay que tener mucho cuidado. Han habido muchos casos de alimentos en mal estado, ¿ya? Y que al consumirlos, ¿no? Pueden producir intoxicaciones en las víctimas, ¿ya? Otro es la manipulación o consumo de plantas venenosas, ¿ya? Ingestión excesiva de bebidas alcohólicas, ¿ya? O bebidas que son adulteradas, y a tener también de repente cuidado donde compramos nuestras bebidas, ¿ya? Y estas, ¿no? Pueden acarrear una intoxicación en las personas. Les había hablado acerca de las formas como una persona de repente puede intoxicarse, ¿no? Puede ser por vía respiratoria, a través de la piel, por vía digestiva o por vía circulatoria.
Los síntomas, de manera general, en caso del envenenamiento, tenemos problemas neurológicos. La víctima va a presentar dolores de cabeza, pérdida de conciencia, somnolencia, confusión, convulsiones o mareos. En caso de los síntomas por envenenamiento respiratorios, el paciente va a presentar falta de aliento, tos, sensación de ahogo y dolor al inhalar. En los digestivos, la víctima puede presentar vómitos, diarreas, náuseas, falta de apetito, ya, mal aliento, quemaduras en los labios y en la boca. En caso de una intoxicación y que se vea a través de la piel, puede haber erupciones en la piel, quemaduras, una sensación de hormigueo en las manos y síntomas generales que se pueden presentar por cualquier tipo de causa que haya producido el envenenamiento. Puede ser visión doble, fiebre, palpitaciones, labios azulados, irritabilidad, un descontrol de los esfínteres, ¿ya? Dolores generalizados. En caso de presentarse alguna intoxicación por vía respiratoria, los primeros auxilios que yo debo realizar en estos pacientes es evitar encender algún fósforo o accionar el interruptor de la luz, ¿ya? Porque esta puede producir explosiones. Otro de los primeros auxilios que tenemos que hacer es retirar a la víctima de ese agente causal que está produciendo, ¿ya? Esa intoxicación. Entonces, tengo que alejar, llevar a otro lado, ¿ya? A la víctima, fuera de ese agente causal que está produciendo esa intoxicación en mi víctima. Voy a quitarle la ropa, ya, que esté impregnada de ese gas, ¿no? Al cual ha estado expuesto, y luego vamos a cubrirlo con una sábana, una cobija, una colcha, ya, para evitar hipotermia en estas víctimas. Si es posible, en caso de exposición a gases, ¿ya? Se puede cerrar la fuente, el cual ha producido la intoxicación. Se van a abrir las ventanas, las puertas de ese lugar donde se ha producido ya esta emanación de gases para ventilar ese ambiente, ¿ya? Vamos a prevenir y atender el shock si se diera en ese caso, y obviamente vamos a trasladar a la víctima a un centro hospitalario, ¿ya? Especializado. En caso de una intoxicación a través de la piel, vamos a colocar a la víctima debajo de, de un chorro de agua, teniendo aún la ropa, ya, para eliminar la sustancia tóxica a la cual ha sido expuesta. Si se puede, ya, vamos a retirar la ropa mojada, ya, y continuar ya bañando a la persona con abundante agua y jabón, ya. Si hay alguna lesión, se va a tratar como si fuera una quemadura. Recuerden que es una lesión cutánea, ya, es una lesión que se está llevando en la piel. Puede producir ampollas, irritación, se puede poner enrojecida esa parte. La vamos a tratar como si fuera una quemadura. Por eso estamos exponiendo a la víctima ya al agua, al agua. ¿Qué otro primer auxilio vamos a realizar? Es evitar entrar en contacto con la ropa de la víctima. Nosotros, como auxiliadores, tenemos que calzarnos los guantes, ¿ya? Porque si yo empiezo a retirar la ropa de la víctima, yo no sé qué ha estado expuesto, ¿ya? Este paciente. Entonces, esa ropa que yo estoy tocando con la mano sin guantes, ya voy a ser yo también víctima, porque lo que voy a hacer es tocar y traspasar ese tóxico al cual él ha sido expuesto. Entonces, yo también voy a estar intoxicada porque yo estuve en contacto directo, ya, con la ropa o con la piel de la víctima. Otro de los primeros auxilios es mantener las vías respiratorias libres de secreciones, ¿ya? Y obviamente, como en todos los puntos, trasladar a la víctima a un centro hospitalario. En caso de intoxicación por vía digestiva, los primeros auxilios es
inducir al vómito, ¿ya? Únicamente cuando sepamos que la causa que ha producido esta intoxicación por vía digestiva ha sido por ingesta de alcohol metílico o etílico, ¿ya? Y alimentos en descomposición. Solamente en estos casos yo puedo inducir o puedo decirle a la víctima que trate de vomitar, ¿ya? De vomitar ese tóxico alimento descompuesto o alcohol que haya consumido en exceso en caso del alcohol, ¿ya? O haya estado adulterado, ¿no? En un mal estado. Si la víctima presenta el vómito, se recomienda que esa muestra de vómito sea también llevado ya a ese centro hospitalario junto al paciente para que pueda ser analizado, ¿ya? Porque algunas personas consumen alimentos o consumen alcohol y lo que se quiere saber es qué tipo o en qué estado, ¿no? Ha estado ese alimento, ¿no? Vamos a controlar la respiración y el pulso, ¿ya? Y si es que se presentara algún paro respiratorio o cardíaco, ya sabemos qué debemos hacer, ¿no? Hacer el RCP. Y bueno, finalmente el traslado a la víctima a un centro hospitalario. En caso de una intoxicación por vía circulatoria, lo que vamos a realizar es, en caso de la inyección de medicamentos o picadura, ¿ya? Se dará la atención de acuerdo a las manifestaciones que se presenten y se debe obtener inmediatamente una atención inmediata. En caso, por ejemplo, de intoxicación o envenenamiento por algún medicamento, ya lo que se debe hacer es colocar para un antídoto, ¿ya? Un antídoto en el cual se tenga que dar solución, ¿no? A esa administración de algún medicamento que se administra, que se ha colocado. En caso de insectos o picadura de insectos, saber ya qué tipo de picadura ya ha sido expuesta también la persona, porque con esto ya se sabe eh, qué tipo de tratamiento el médico va a realizar en la emergencia. Nos van a preguntar a qué fue expuesta la víctima. Puede ser una picadura de insecto, qué tipo de insecto, y ya. Todo eso es un dato importante para que el personal de la emergencia sepa cómo actuar. Al igual que el medicamento, ¿no? ¿Qué medicamento le han colocado? Y colocarle luego un antídoto para ello. ¿Qué no debes hacer? Al igual como en quemaduras que tiene algunas costumbres para poder salvaguardar por estos accidentes, existe también en intoxicación, ¿ya? Entonces, ¿qué no debemos hacer? No dar algún remedio casero o algún medicamento, ¿ya? Que neutralice, ¿ya? O reduzca la intoxicación. No sé qué es lo que ha consumido la víctima. Ya de repente es un niño, peor todavía, es un niño que todavía no sabe hablar. Lo que puede hacer de repente es indicar con el dedo si es que es un niño grande, pero si es un niño pequeño de un año, menor de un año, ellos todavía no indican. Entonces yo no sé a qué ha estado expuesto. No le puedo dar algún medicamento y menos un remedio casero porque lo que puede hacer es afectar y puede causar mayor complicación en la víctima, ¿ya? Em, Otra cosa que no se debe hacer es proporcionar alimento o bebida a una persona que de repente ha caído ya en deterioro de la conciencia, ¿ya? Si es una persona que está inconsciente, dale agua, dale comida. Y si yo le doy todos esos alimentos y bebidas, lo que yo voy a producir es de repente una aspiración, ¿no? Y hemos pasado de una intoxicación a una obstrucción de la vía aérea. ¿Se acuerdan de nuestra segunda clase? Se produce eso, el paciente se aspira, puede entrar en una parada respiratoria y eso como consecuencia de una parada cardíaca y haríamos luego la RCP, ¿no? Otra recomendación que no se debe realizar, ¿ya? Es provocar el vómito, salvo indicaciones expresas del personal sanitario. Hay ciertas
ciertas intoxicaciones que no se recomienda inducir el vómito, porque si el paciente, por ejemplo, ha consumido lejía, ¿ya? Y yo induzco al vómito, esa lejía va a viajar otra vez eh, hacia afuera. Entonces va a subir esa lejía o ácido muriático, que es otro de de los venenos que son muy comunes en su consumo. Va a viajar ese ácido muriático por el estómago, otra vez va a pasar por el esófago y va a llegar a la boca y esto lo va a eliminar, ¿verdad? Lo que va a hacer es quemar todo el aparato digestivo alto, estómago, esófago y boca. Entonces, ¿he solucionado la intoxicación o el envenenamiento en esta víctima? No, lo que he hecho es complicarlo más, ¿ya? Entonces, yo tengo que saber qué tipo de veneno ha estado expuesto la víctima para saber qué primer auxilio realizar, ¿ya? Entonces, no en todos los casos yo voy a inducir el vómito como lo hemos visto. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento más eficaz para evitar las intoxicaciones o envenenamientos? Es la prevención, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos hacer? Todos nuestros productos de limpieza o de uso doméstico debemos de dejarlo en lugares fuera del alcance de personas vulnerables, que son los niños en este caso, ¿no? Y bueno, los adultos mayores también. Entonces, dejar en un lugar alejado y si vamos a hacer uso de estos productos de limpieza, obviamente debemos de contar con guantes, ya guantes especializados para la limpieza, porque no son los guantes que nosotros utilizamos en el hospital, ya, son guantes de goma, en el cual no va a permitir de que esa sustancia de estos productos de limpieza pasen a la piel. ¿Ya? Porque recuerden, nosotros también podemos ser expuestos a intoxicación por vía cutánea o a la piel. Entonces, a tener mucho cuidado. Ya, el momento del uso, ya saben, debe ser siempre que debe estar aireado, ventilado, ¿ya? En caso de las medicinas, nosotros tenemos de todas maneras en casa un botiquín y es ahí donde se deben de dejar las medicinas, no estar dejando las medicinas en cualquier parte de la casa porque ya saben que puede alguien de manera indiscriminada o casual, ya, coger estas medicinas y consumirlas de manera masiva y producir una intoxicación y luego pasar al envenenamiento. Y bueno, en caso de algún otro producto químico, como los pesticidas, ya, deben ser guardados en un armario, tiene que estar fuera del alcance obviamente de los niños, ya, de las mascotas también, porque ahora último, eh, si no tenemos niños, la mayoría de los ciudadanos ya tienen sus mascotas y también ellos pueden ser víctimas ya de estas sustancias. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Eh, y bueno, estos tipos de sustancias químicas o productos de limpieza, ya tener mucho cuidado. Tenemos una cultura de, bueno, no sé en otros países, pero aquí tenemos una cultura de reciclar los envases. Entonces, si se acaba eh, alguno de estas sustancias químicas, lo que hacemos es a veces trasladar estas sustancias a botellas gaseosas, ¿no? Botellas gaseosas o alguna botella para beber, y lo trasladamos estas sustancias, no sé por qué, para poder hacer el reciclaje y aparentemente parece una bebida, pero no lo es, ¿no? Es que hemos guardado estos productos de químicos de limpieza dentro de esas botellas bebibles y obviamente pues hasta un adulto o un joven puede consumirlo porque piensa que es una bebida o un refresco, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento que nosotros guardamos en algún depósito plástico y si lo hacemos, tenemos que rotular, ¿ya? Rotulen, por favor, estas sustancias, mencionando qué cosa es, si es lejía, ácido muriático,
ya vinagre, alcohol etílico, lo que ustedes crean guardar en estos recipientes, siempre rotularlo, ¿ya? Para cuidar a las personas que viven en casa. Y bueno, entre las conclusiones de esta penúltima sesión, es mencionar que las quemaduras o intoxicaciones, ¿ya? Suelen enfocarse y lo más importante es prevenir, ¿ya? Prevenir. Y si se da ya el evento, es tratarlas de inmediato. La actuación debe seguir eh, también las recomendaciones médicas que se van a dar ya en los servicios de emergencia, de los centros hospitalarios. ¿Para qué? Para que el resultado, ¿no?, de esa lesión o intoxicación sea favorable, ¿ya? Entonces yo tengo que que se tiene que actuar rápidamente y seguir las recomendaciones para que la recuperación, ¿ya?, de estas lesiones sean favorables para las víctimas, ¿ya? Porque si yo no trato de inmediato, ya puede complicarse, la estadía hospitalaria es prolongada y eso sería el mejor de los casos de repente. ¿Por qué? Porque algunas de estas lesiones pueden acarrear la muerte. Y ha pasado mucho, no sé en otros países, pero aquí en Perú hemos tenido desafortunados episodios en donde inclusive las personas graban a estas víctimas con quemadura. La última, el último episodio que tuvimos fue en un bus venía una señorita y ella fue atacada por su exnovio. Creo que le echó una galonera de combustible y le prendió fuego. Entonces, todo eso, ¿no? Frente a ciudadanos que estaban dentro del bus y algunos atinaron a ayudar a la señorita y otros empezaban a grabar. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿No? Como personas de bien, es brindar los primeros auxilios rápidamente, ¿no? Lamentablemente, esta señorita fue trasladada, ¿no? Se realizaron los primeros auxilios en el bus y se llamó rápidamente a un servicio de emergencia médica, fue trasladada a un centro hospitalario, pero por la extensión de las quemaduras fue mayor al 70-80%, eh, no duró mucho y falleció a los pocos días, ¿no? Entonces la recomendación es actuar rápido, ¿ya? Yo entiendo que estamos en una época donde todo es video, TikTok, grabar, ¿no? Y obtener muchas vistas, pero no dejemos eh, esta parte humana de, primero es la persona, ¿no? Que necesita nuestra ayuda. Yo, como todos los procedimientos, ya tenemos que evaluar si el espacio donde se está llevando este evento es seguro para ti como auxiliador o como auxiliadora y para tu víctima está totalmente resguardado y seguro, puedo yo atender y salvar la vida de esta víctima, ¿ya? Esa es la idea. Bien, entonces, muchas gracias. Con esto hemos concluido la sesión número 5, ¿ya? Espero haya sido importante para poder conocer cuáles van a ser estos primeros auxilios y cuidar, ¿no? Porque la idea de tratar este tipo de accidentes es solo con la prevención nada más, ¿ya? Bien, entonces déjeme por favor leer los comentarios. Bien, esto tiene que ver con referencia al examen, eso es para Elizabeth. Bien,
Bien, Odalis nos hace una muy buena pregunta. Yo pienso que esta consulta hace referencia a la regla de 9. Dice, lo mismo si pasa el abdomen y la parte de atrás se suma el total. Claro. Recuerden que esa regla de 9 o la regla de Wallace es el porcentaje de 9 es por cada lado. Entonces, si mi paciente se quemó la parte del pecho, ya solo la parte del tórax, pero de adelante, es el 9%. Si se quemó también la parte de atrás, ¿no? Que es la parte posterior del tórax, también se quemó adelante y atrás, la sumaría del 9,9 sería entonces un 18% de extensión de quemadura que ha tenido mi paciente. ¿Ya? Y eso pasa con el abdomen, como dice Odalis. Si se ha quemado solo el abdomen, pero de adelante, sería solo el 9%. Si se quemó la parte de adelante y de atrás, que da a la zona del abdomen, se quemó igual el 18%. ¿Ya? Milagros nos dice, si está con ampolla, igual se pone la gasa. Sí, es que, ¿qué pasa con la gasa? ¿Por qué nosotros colocamos? Porque es solamente una especie de protección. Recuerden que ha perdido la integridad de la piel. Entonces, ¿qué cosa es la piel? La piel es la protección, ¿ya? De órganos internos que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, mi paciente ha perdido esta integridad. Hemos perdido esta capa tan importante de protección. Entonces, lo que hacemos con las gasas es solamente tapar. Esta parte que nosotros hemos mojado previamente está húmeda. Entonces, esa gasa que ustedes pongan encima es solamente una gasa encima. No es que yo voy a presionar, ¿ya? No la voy a presionar, ni tampoco esa gasa lo que va a hacer es friccionar o sobar esa parte, no. Si se da eso, ya vamos a hacer que esa pollita se reviente, ¿no? Y pueda correr riesgo de infección en esa zona. Entonces, solamente es como una capita que va a proteger y luego ustedes llevan a la víctima a un centro hospitalario porque ese tipo de ampollas, si es de gran extensión, tiene que ser atendida ya en un centro hospitalario para que hagan ya el tratamiento especializado, ¿ya? Muy bien. Milagros nos hace otra pregunta. Después de la gasa, ¿se puede vendar? Bueno, en caso de quemaduras, no sería lo recomendable, ¿ya? De repente para heridas, como hemos visto en la clase anterior, heridas o hemorragias, ahí sí se puede vendar. Ahí sí, porque el vendaje lo que hace, su acción para heridas es la de compresión y protección. Nosotros no, en caso de quemaduras no sería lo ideal el vendaje, ¿ya? Hay un vendaje que se da en caso de estos pacientes con quemaduras, pero eso ya lo hacen en el hospital. Entonces, estos pacientes pasan por una limpieza quirúrgica, ¿ya? Porque no soportarían despiertos la limpieza, entonces tendrían que dormirlos. Entonces, es una limpieza exhaustiva y se les dejan unas gasas especiales, unos apósitos le llaman, y dependiendo qué tipo de apósito. El apósito más común para estas quemaduras en los hospitales, esto me refiero, son los apósitos hidrocoloides, pero nosotros como auxiliadores en la calle o en la casa, nosotros no hacemos uso de estos apósitos o gasas especializadas. Milagro dice, ¿y con qué ponemos las gasas con esparadrapo? No, simplemente ustedes la colocan. Si yo no tengo gasas, una telita limpia, un polito limpio, yo agarro, lo pongo encima y eso es todo. Ya, entonces así traslado a la víctima. No es necesario de pegarlo o colocarle algo más, no, simplemente lo ponen y ya. Si fuera en el cuerpo, igual también se pone una sábana como si fuera una capa, y lo trasladan a la víctima, nada más. Ángela nos dice vendaje frío. Vendaje frío. Ah, bueno, ¿a qué hace referencia el vendaje frío? A lo que es
hospitalario o porque en caso del vendaje que se utiliza en los hospitales, como ya les había mencionado, son unos apósitos especiales. Inclusive, dependiendo de la quemadura cual está expuesto el paciente, de todas maneras algunos van a sentir un poco de frío, ¿ya? No se les tapa tampoco con una sábana, una colcha, ¿ya? Inclusive ponen unos soportes en el cual no hay contacto directo con las sábanas o las colchas frazadas. Entonces ponen esos soportes para que no haya ese contacto, pero sí ponen encima de esos soportes de fierro sobre todo, la colcha, la frazada para protegerlos del frío, ¿ya? Pero eso en los hospitales. Bien, creo que ya hemos leído los comentarios. Igual también muchas gracias a ustedes por haber llegado hasta el término de la sesión. Yo ya hasta aquí los dejo para que puedan realizar su evaluación. Espero les vaya muy bien en este examen y yo me despido. Elizabeth, muchísimas gracias. Con eso estamos concluyendo la sesión número 5. Ahora sí los dejo para que puedan hacer su examen. Muchísimas gracias. Nos vemos el día viernes para la última sesión. Bien, muchas gracias, maestra.